Gracias a todos por estar aquí en nuestro ciclo de conferencias Naturaleza, Bienestar y Arte. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Alberto Felipe de Jesús Becerril Montecchio en el seminario titulado Percepción, Arte y Naturaleza. El doctor Becerril es realizador, editor e investigador de cine y video documental. Él se doctoró en Sociología Cultural en la Universidad de París 8, Saint-Denis, Francia, y actualmente es profesor investigador adscrito a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él forma parte del cuerpo académico Lenguajes y Creaciones Visuales, que cuenta con dos líneas de investigación. La primera, Estudios Culturales, Análisis de la Imagen Visual, analiza desde distintas perspectivas la alteridad de la imagen visual con los pueblos indígenas. Entre los productos de esta línea de investigación está el cine de los pueblos indios de México en los 80s, publicado en el 2015 en la revista chilena de Antropología Visual dedicada a México, y La Generación Futura, una experiencia comunitaria 25 años después, publicado en el 2021 en el libro Redescubriendo el Archivo Etnográfico Audiovisual. La segunda línea de investigación se llama Creaciones Visuales, que incluye la realización de más de 20 documentales, entre los que destacan en el 2009 ATL, Agua en Náhuatl, en el 2010 All Roads Film Project de National Geographic, y en el 2018 dos documentales para el Museo Nacional de Antropología, el sitio arqueológico de Chalcatzingo, del solsticio de verano al de invierno, y Chalcatzingo en voz de los investigadores. Y sin más preámbulo, los dejo con el doctor Becerril. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer poder participar con ustedes. Voy a abrir mi presentación un segundito, que ya la tenía aquí. Déjenme ver que se pueda abrir. Un segundo, por favor. Estamos acá antes de compartir pantalla. Déjenme ver. Y aquí ya se está compartiendo correctamente pantalla, ¿verdad? No, aún no. No, aún no. A ver si aquí estamos, compartir. Ahí Ahora ya, sí, acá. ahora sí ya se está compartiendo. Sí, correcto. Perfecto, vamos a iniciar desde el principio. Bueno, pues bienvenidos a todas y a todos a esta primera charla de arte, percepción y naturaleza que se da dentro del ciclo de los seminarios Naturaleza, Arte y Bienestar con el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación y la Facultad de Artes ambos de la UAM. Mi nombre es Alberto Becerril Montecchio y pertenezco al cuerpo académico de Lenguajes y Creaciones Visuales. Y bueno, el tema que vamos a tratar, si se fijan ustedes, es muy trascendente, muy importante. ¿Por qué? Y encuadra muy bien dentro del ciclo, de arte, naturaleza y bienestar. Nuestra primera, y nosotros vamos a hacer el énfasis en la percepción. Son varios los autores que consideran que la actual crisis que enfrentamos es debida fundamentalmente a una crisis de percepción. Fíjense, aquí nosotros lo que hemos oído, es decir, estamos en una crisis, pero es una crisis ¿por qué? Por el calentamiento global. Es una crisis donde el problema principal es la contaminación, es la extinción de especies, es que se estén quemando bosques, es que estemos en guerra. ¿Cuál es, dentro de todos los datos que estoy dando, qué es la contaminación del agua o la contaminación de bosques o la contaminación de la tierra? ¿Qué es lo más importante que debemos atender? El cambio climático, ¿sí? Por eso puse esta imagen. ¿Qué es lo más importante que atender en este momento? Pues lo más importante que atender es precisamente que lo que estamos viviendo es una crisis de percepción. Es cómo percibimos nosotros la naturaleza. Todo lo demás,
que está ocurriendo es porque hay una percepción equivocada de qué es la naturaleza, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a intentar ahorita muy resumida, de manera muy resumida, sistematizar la opinión de algunos de estos autores, que son científicos, algunos, otros humanistas, otros maestros espirituales, filósofos, escritores de diversas tradiciones, que se han aventurado en una forma de ver la naturaleza que es mucho más rica y más profunda, ¿sí? Entonces vamos a ver varios de estos autores que han profundizado y que nos van a dar una idea de qué es realmente la naturaleza. Si nosotros tenemos una comprensión adecuada de qué es la naturaleza, pues no estaríamos enfrentando hoy en día todos estos problemas de cambio climático, de contaminación, de extinción de especies, de problemas por los incendios de bosques. Y vamos a empezar hace 15,000 años, ¿sí? Con las cuevas de Altamira, en España, donde aquí había una percepción completamente distinta de lo que es y era la naturaleza, para quienes hicieron estas maravillas de obras. Aquí es hace 15,000 años, aquí también hace 15,000 años, estas son de Lascaux, en Francia habíamos visto de Altamira, para que vean más o menos el tamaño que tienen estas imágenes. Pues vean nada más aquí el tamaño de una persona, como ven, son tamaño natural. Y lo último que se ha descubierto es precisamente descubierta hace poco, es esta cueva de Chauvet, que estas pinturas tienen 36,000 años y se descubrieron y están en estado casi perfecto. ¿Por qué? Porque esta cueva, que tiene 36,000 años, permaneció 20,000 años cerrada por un derrumbe, ¿sí? Entonces, estuvo cerrada y nadie entró. Entonces, cuando se volvió a descubrir por unos espeleólogos, pues dijeron, esto tiene todos estos años y se pudo lograr acá. Aquí vamos a ver, hay otras percepciones mucho más interesantes y profundas, aunque esto haya pasado hace 36,000 años, de lo que es naturaleza. ¿Por qué? Porque todas estas gentes sabían convivir en perfecta armonía con la naturaleza, no estaban en pleito con la naturaleza, sino conviviendo de manera armoniosa, ¿sí? Y de aquí, pues nos vamos precisamente a lo que dice César González Ochoa sobre el artista del Neolítico. Nos dice César González Ochoa en este libro que le recomiendo a todos, de Imagen y Sentido, publicado por la UNAM, nos dice: la visión no traza, el ojo no es un lápiz que se mueve en forma lineal sobre el perímetro de una forma, sino que hemos aprendido a abstraer el contorno lineal de las formas y lo hemos hecho por medio de la representación de tales formas, por medio de bocetos o esbozos. El artista del Neolítico creó la habilidad visual para percibir esas líneas en la naturaleza. El bisonte no tenía contorno hasta que lo inventaron los pintores de las cavernas. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo sería ver la naturaleza sin contornos? ¿Es posible verla de esa manera? ¿Sería posible? Y vamos a ver cómo se ha visto la naturaleza precisamente cuando se llega a ver sin conceptos, sin contornos, de una manera espontánea y natural, ¿sí? Y aquí vamos a referirnos a un gran libro de Chuang-Tzu que se llama El Tao de la Naturaleza, ¿sí? Y Chuang-Tzu es alguien que quiere seguir el Tao, el camino de la naturaleza, y es un camino que hemos ido perdiendo,
que hemos ido perdiendo casi todos nosotros. Nos dice Chuang Tzu, el cielo y la tierra nacieron al mismo tiempo, toda la vida y yo somos uno. ¿Sí? Esta clara conciencia de que no hay una naturaleza que proteger o de la que protegerse y que está allá afuera, sino que nosotros también somos naturaleza, ¿sí? Esa concepción tan clara de que nosotros somos naturaleza está en casi todos los pueblos originales del mundo, ¿sí? Y nos dice, Chuang Tzu dice, al despertar de su sueño no sabe si él es Chuang Tzu soñando que es una mariposa o se trata de una mariposa que sueña que es Chuang Tzu. Aquí está la imagen gráfica de la mariposa de Chuang Tzu, dada desde el siglo IV. Que es algo que hemos ido perdiendo, y está publicado de Chuang Tzu. Incluso Octavio Paz tiene un libro que se llama Chuang Tzu, donde analiza la poesía, porque es realmente, no nada más es filósofo, es también poeta Chuang Tzu, y vale mucho la pena. Pero ¿cómo se verían las cosas si las viéramos tal cual son? Pues aquí tenemos otro gran poeta y pintor que nos dice, que es William Blake. Nos dice, si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito. No sé por qué se mueve la presentación aquí así. Entonces, si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo había de mostrarse al hombre tal cual es, infinito. ¿Sí? Nosotros podemos ver el infinito en un grano de arena. Y William Blake, pues quien plantea esto, y aquí está una de sus imágenes, una de sus principales imágenes, y vamos a pasar a otro tema que es muy importante en relación a la naturaleza, y es el tema que quiero tratar, el de la transdisciplinariedad. Hay un manifiesto de la transdisciplinariedad que está firmado por Basarab Nicolescu, ¿sí? Y hace varias diferencias, porque él dice hay muchas formas de ver la naturaleza. Perdón. Dice, para el pensamiento mágico, la naturaleza es un organismo vivo dotado de inteligencia y de conciencia. El postulado fundamental del pensamiento mágico es el de la interdependencia universal. La naturaleza no se puede concebir por fuera de sus relaciones con el hombre. Todo es signo, huella, firma, símbolo. En la acepción moderna de esta palabra, la ciencia es inútil. Y nos dice, y por el otro lado, tenemos el pensamiento mecanicista del siglo XVII y sobre todo del siglo XIX, y que aún predomina con nosotros, ¿sí? Donde se concibe la naturaleza no como un organismo, sino como una máquina que basta con ser desmontada pieza por pieza para poseerse por completo. El postulado fundamental del pensamiento mecanicista enuncia que la naturaleza puede conocerse y conquistarse por medio de la tecnología científica, definida de una manera tanto independiente del hombre como separada de él. Perdón, pero ¿me pueden dejar de interrumpir? La visión triunfalista de conquista de la naturaleza tiene sus raíces en la temible eficacia tecnológica de este postulado. Y pasamos a esto otro. La naturaleza transdisciplinaria tiene una estructura ternaria, naturaleza objetiva, naturaleza subjetiva y transnaturaleza,
¿Qué define la naturaleza viva? Esta naturaleza viva, porque es la vida la que está presente en todos los grados, y su estudio reclama la integración de una experiencia viva. Perdón. Los tres aspectos de la naturaleza que deben considerarse de manera simultánea en su interrelación. Entonces, el estudio de la naturaleza reclama de una nueva filosofía de la naturaleza, ¿sí? Hay que verla de otra manera, como algo que la transdisciplina, nos dice una tarea prioritaria de la transdisciplinariedad, es la elaboración de una nueva filosofía de la naturaleza, mediadora privilegiada del diálogo entre todos los campos de conocimientos, ¿sí? Bueno, pues este manifiesto de la transdisciplina tiene sus orígenes desde este otro libro del Tao de la Física que escribió este señor Fritjof Capra, ¿sí? Y habla cómo la física también tiene un Tao, tiene un camino que se puede seguir de la física, y ese camino es parecido al Tao de la naturaleza, ¿sí? De la nueva física, la física cuántica, ¿sí? La nueva física tiene una concepción de la naturaleza que se acerca muchísimo más a esa concepción que se consideraba primitiva y de ver todo interrelacionado, ¿sí? Y nos dice Capra, en contraste con la visión mecanicista occidental, desde el punto de vista oriental, todas las cosas y los eventos percibidos por los sentidos están interrelacionados, interconectados, y no son sino diferentes aspectos o manifestaciones de la misma realidad. Nuestra tendencia a dividir el universo en cosas individuales y separadas, y a vivirnos nosotros como egos aislados, es visto como una ilusión que viene de nuestra mente. Nuestra mente que todo lo categoriza. Esa ilusión es denominada avidia o ignorancia, de acuerdo con la filosofía budista, ¿sí? Después, bueno, habla del Tao de la física, pero vamos a irnos para que nos dé tiempo. Y nos dice que lo que vivimos, lo que hemos dicho desde un principio, nos dice Fritjof, la interconexión fundamental e interdependencia demuestra de forma totalmente clara que dependemos de nuestro entorno natural, y si lo destruimos, nos destruimos a nosotros mismos, ¿sí? Es la visión cartesiana la que valora la competencia más que la colaboración, y por consiguiente solo ve competencia en la naturaleza y no cooperación. Y así resulta que ve separación, los objetos separados, antes que los modelos interconectados. Todo está unido en la naturaleza. Si ven ustedes en el periódico del día de hoy, hoy se entregó el Premio Nobel de Física a 3 físicos que hablan cómo todo está interconectado y que demostraron la interconexión que existe entre todos los distintos elementos. Y otro gran filósofo que ha tratado este tema es Edgar Morin, el francés, y que es el padre del pensamiento complejo. Edgar Morin este año sigue vivo, cumplió 101 años, 101 años tiene y sigue dando conferencias, ¿sí? Y lo que hizo del pensamiento complejo, que explica lo que el pensamiento complejo puede hacer, es darle a cada uno una señal, una ayuda, memoria, que le recuerde, no olvides que la relación es cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir y de todos modos va a surgir. Edgar Morin es famoso en México porque fundó la multiversidad del mundo real, basada en la transdisciplina. En esto la creó en 1999 en Hermosillo, en Sonora. Es decir, una universidad
que no estuviera estructurada conforme al modelo mecanicista patriarcal, sino estuviera organizada conforme a la idea de complejidad y conforme a la idea de infinito. Yo les recomiendo irlo leyendo, no nos va a dar tiempo de verlo todo, me encantaría, pero sí, pues dice el reconocimiento de la complejidad en general, la transdisciplinariedad, la trascendencia de la construcción de conocimiento permanente, el puente necesario hacia la sabiduría y el derrumbamiento abrupto de los compartimientos estancos de la legislación disciplinar. Fíjense, aquí estamos tratando de romper con nuestra participación disciplinar. Yo creo que es muy bueno, por eso que estemos participando con el CIVIC y la Facultad de Artes, ¿sí? Estamos construyendo puentes transdisciplinarios, pero hay quienes han tenido estos puentes desde mucho antes, ¿sí? Y que han visto todo como algo que siempre está interrelacionado. Y uno de ellos es este escritor griego, que Nikos Kazantzakis, autor de un libro muy famoso que se llevó al cine, que se llama Sorba el griego, ¿sí? Sí, entonces la película Sorba el griego pues está basada en la novela de Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis tiene otro libro que se llama Carta al Greco y que es una autobiografía, ¿sí? Dice, permanecí varios días sumido en el severo silencio y la soledad. Era primavera, me sentaba bajo el limonero en flor del patio y saboraba con fruición unas palabras que había oído en el monte Athos. Hermano almendro, háblame de Dios, y el almendro se cubrió de flores. ¿Sí? Nos dice en su carta, sentir que hormigas, estrellas, espectros, ideas, todos procedemos de la misma madre, que todos sufrimos y confiamos en que llegará un día en que nuestros ojos se abrirán y veremos que todos somos uno y entonces seremos liberados. Les recomiendo mucho a Nikos Kazantzakis, que nos dice lo siguiente en su carta al Greco. Hijos míos, el nacimiento y la muerte uno son. Ahí se mueve esto, perdón. Uno también el dolor y la dulzura del corazón. Llego y me voy lejos, también son uno. Y uno también los buenos días y el adiós. Y algo que nos está faltando mucho en la naturaleza ha sido, y es Víctor Toledo quien lo trata, dice, todo ser humano tarde o temprano se enfrenta al desafío de reconocer su propio espíritu. La espiritualidad no aparece sino como resultado de su enfrentamiento, no de su fuga en el mundo. Es la respuesta del ser frente al abismo, frente al no sentido o significado de la existencia, frente a la inconmensurabilidad del universo. ¿Sí? El acto intuitivo al que se llega no por la exploración o la investigación, sino por la revelación o la iluminación, surge con la idea de la existencia de conexiones misteriosas entre las partes de la naturaleza que forman una unidad dirigida por un proceso inteligente. De aquí nace el reconocimiento de una fuerza vital que todo lo mueve y, vital que todo lo mueve y al que todos sus miembros de la especie humana se deben. Le recomiendo también la lectura hay varios, es articulista en la jornada Víctor Toledo y estuvo renunció hace poco a la Semarnat, en el gobierno y ha escrito mucho sobre ecología, Víctor Manuel Toledo. Otro personaje sumamente importante que les recomiendo que tratemos
es este señor que vemos a continuación, Viktor Frankl. ¿Sí? Sí. Vamos a terminar y va a haber espacio para preguntas, ¿sí? Ok. Viktor Frankl, todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas. El elegir su actitud en una serie dada de circunstancias de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Gracias a estas palabras, Viktor Frankl sobrevivió a el exterminio en 4 campos nazis de concentración que le tocó vivir encerrado, ¿sí? Donde la mayoría de sus colegas, de sus compañeros, de su gente, vio cómo moría y moría y moría. Y él decidió tener esta actitud, que es una actitud de resiliencia impresionante, de resistencia para sobrevivir a esto tan difícil, ¿no? Nos dice también Viktor Frankl, nos narra de sus experiencias, sí, que vivió en estos campos de concentración. Nos dice, la joven sabía que iba a morir en unos días, no obstante se encontraba serena, incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales, me dijo señalando por la ventana del barracón. Ese árbol es no sé qué le pasa ¿sí? Por la ventana se veía tan solo la rama de un nogal con 2 brotes de flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito, no sabía cómo interpretar sus palabras. Estaba delirando, sufría alucinaciones. Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Perdón, y sí, y que me dice, aquí estoy, soy la vida eterna. Bueno, hay otros grandes pensadores, entre ellos uno de los que creo que mejor analiza lo que está pasando, voy a traducir, es Gregory Bateson, que tiene un libro que se llama Mente y Naturaleza, ¿sí? Y nos dice, el mayor problema en el mundo es el resultado de la diferencia entre cómo funciona la naturaleza y la manera en la que pensamos. La naturaleza funciona de una manera y pensamos de otra manera que no tiene nada que ver en cómo funciona la naturaleza. ¿Cuál es esa otra manera? La naturaleza siempre funciona con todo interrelacionado. Ahí donde nosotros vemos partes separadas, cortadas, ¿sí? Entonces, en cierta manera, el que lo plantea muy claro es este monje budista Thich Nhat Hanh, que murió a principios de este año y nació en 1926 y dice, nuestra mente es como una espada que corta la realidad en pedazos y después actuamos como si cada pedazo de realidad fuese independiente de los otros, ¿sí? Pasamos de nuevo a Gregory Bateson. Por eso Gregory Bateson dice, la importancia de aprender a ver los patrones que conectan a todas esas cosas que vemos, ¿sí? Afuera y muy particularmente. Si aprenderemos a ver los patrones que unen a los seres vivientes, también llegaremos a comprender que nada tiene una existencia separada y que lo que vemos allá afuera no solo son cosas, perdón, pero esto ya está delirando esta
Ay, una disculpa, pero aquí está, perdón. Ay, perdón. Entonces, nada tiene una existencia separada y lo que vemos allá afuera no solo son cosas, sino que se trata fundamentalmente de procesos que están estrechamente interrelacionados, ¿sí? Entonces hay que aprender a ver los procesos más que cosas. Y un libro que ve procesos, que es también data, que es muy antiguo, es precisamente el I Ching, el libro de las mutaciones del segundo milenio antes de Cristo, ¿sí? Y nos dice en el I Ching, que se lo recomiendo mucho, viene nuestra mirada, como nos explica Richard Wilhelm, traductor del libro de las mutaciones, está puesta en el ser de las cosas y no en los movimientos cambiantes de las cosas, ¿sí? O sea, ver los movimientos cambiantes de las cosas, que esas cosas que las vemos como fijas e inmóviles, al representarlas por conceptos o bien como imágenes, las solidificamos. Ello explica a su vez nuestra incapacidad de ver las relaciones y fusiones que tienen todas esas cosas allá afuera y que se encuentran en constante cambio y movimiento. Cuando vemos las cosas en constante cambio y movimiento, hay culturas que siempre, que cuando representan las cosas, las representan en movimiento, y el I Ching se refleja así. Esta figura central que está aquí, que decimos, perdón, que decimos en Occidente, el yin y el yang, en el idioma chino se dice yin yang, ¿sí? Esto que si ven ustedes está representado de esta manera, si ven ustedes que se dice a veces lo masculino y lo femenino, pero lo masculino, si ven ustedes la representación, está en el mero centro de lo femenino, y lo femenino está en el mero centro de lo masculino, ¿sí? Entonces, o sea, el negro está en el blanco y esa representación gráfica nos da a entender que todo está en constante cambio y movimiento, ¿sí? Alguien que también nos habla de lo mismo es Aldous Huxley, ¿sí? Que tiene un libro que le recomiendo mucho que se llama Las puertas de la percepción, ¿sí? En este famoso libro nos dice Aldous Huxley, ser arrancado de raíz de la percepción ordinaria y ver durante unas horas, sin tiempo, el mundo exterior e interior, no como aparece un animal obsesionado por la supervivencia o a un ser humano obsesionado por las palabras y nociones, sino como es percibido directa e incondicionalmente, es una experiencia de inestimable valor para cualquiera. Vamos yendo hacia acá, ver y pensar cuál es la diferencia. Por eso reconocemos y vemos solo lo que hemos aprendido a ver. El ver es un resultado de un aprendizaje que depende de nuestro contexto histórico, cultural y social. Aquello que percibimos no es sino aquello que hemos aprendido a ver. Y nosotros aprendimos a ver cosas fijas, inmutables, ¿sí? Pero todo está en constante cambio y movimiento. Ejemplo de que todo está en constante cambio y movimiento. Por ejemplo, para que esto quede claro, nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos el mismo nombre, ¿sí? Vamos cambiando muchísimo, pero conservamos el mismo nombre. Hay otras tradiciones, como la tradición huichola, donde dependiendo de nuestra edad, de lo que hacemos, de dónde estamos y cómo estamos, cambia nuestro nombre, ¿sí? Y no, o sea, una persona
en la cultura huichola va a tener distintos nombres a lo largo de su vida, porque dicen, pues yo ya no hay ninguna relación en quién fui como niño, a quién soy ahorita, en quién fui como adolescente, a quién soy como adulto. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas en mi vida, ¿no? Ha habido muchos cambios. Sin embargo, damos las cosas como fijas e inmutables, ¿no? Y eso se ve reflejado incluso pues, en que lo que tenemos que seguir sacando es nuestra acta de nacimiento como identificación, ¿no? Entonces, las cosas que están en continuo cambio y movimiento, pues eso nos cuesta trabajo. Por eso, les recomiendo mucho el libro de John Berger, de Modos de Ver, ¿sí? Y John Berger nos dice, nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol, sabemos que la Tierra gira alrededor de él, sin embargo, el conocimiento o la explicación nunca se adecúa completamente a la visión. Lo que sabemos o lo que creemos afecta el modo en que vemos las cosas, ¿sí? Si nosotros, y esto es lo fundamental, cuando decíamos que el problema fundamental de hoy en día es nuestra percepción, ¿cómo percibimos la naturaleza? Pues va a cambiar totalmente, ¿sí? Si nosotros en un árbol vemos algo que es expresión de la naturaleza, pues vamos a respetar ese árbol donde se está manifestando la naturaleza y sabemos que ese árbol, pues que en ese árbol viven miles de seres, ¿sí? De insectos, de aves, o sea, que es la casa de cientos de miles de seres, un árbol grande, ¿no? Y pero si lo que ves es un palo, y tira este palo que tira mucha basura, ¿sí? Entonces, si tú tienes esa percepción de que eso que es una maravilla y que es una bendición, pues es un palo y tira mucha basura, ¿no? Sí, exacto. Estamos es que esto se está oyendo y al terminar vamos a hacer las intervenciones. Por favor, ¿sí? Entonces, reaprender a percibir el mundo que nos rodea, así como los conceptos y las imágenes con las cuales lo representamos y que forman parte de nuestra vida, es un gran reto y largo camino que solo unos pocos se aventuran a recorrer. Reaprender en este contexto es equivalente a reaprender a pensar. Y bueno, ¿queremos nosotros dar ese salto? Yo los invito a que cada uno de nosotros se pregunte, ¿no? ¿Queremos cambiar de forma de percibir la naturaleza? Que nosotros también somos naturaleza, ¿sí? Cuando digo yo soy naturaleza, me queda claro que yo soy tierra, estoy hecho de tierra, de agua, de fuego, de aire y espacio. Pues eso va a hacer que yo pueda ser una persona equilibrada, ¿sí? Pero si yo tengo demasiada fiebre, quiere decir que hay un exceso de fuego, ¿sí? Si cualquiera de esos elementos se sale de balance, pues eso va a crear una desestabilidad, ¿sí? ¿Y qué se está viviendo ahora? En la Tierra, que es un universo viviente, se está viviendo esa inestabilidad. ¿Por qué? Porque de repente hay demasiado fuego y incendios forestales en el Amazonas, en Siberia, en California, en México, y cuántos cientos de miles de hectáreas de bosque se queman, ¿sí? Y después viene un exceso de agua, ¿sí? Con inundaciones, con todo esto. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre esos factores que están ahí. Y por supuesto, si el agua y el aire están contaminados, yo voy a estar contaminado, ¿sí? Si yo bebo agua que está contaminada, yo voy a padecer. No es que está contaminada el agua, ¿no?
No es que eso pase allá afuera, sino que nosotros somos también naturaleza, ¿sí? Entonces, volver a esa situación donde decimos, es que de veras que los ríos son sagrados, ¿sí? De veras que las montañas son sagradas, ¿sí? Y que hay que respetarlas. Pero hemos perdido eso entrando en una visión totalmente mecanicista, ¿sí? En una visión totalmente patriarcal, ¿sí? Y se trata de tener una nueva visión donde se está centrada en la madre naturaleza, ¿sí? Y volver a esa madre naturaleza, Pachamama, como le dicen en Bolivia, Tatey Yuranaca, se dice en Huichol, la madre tierra. Entonces, volver a esa concepción, pues es algo también de una gran importancia en momentos como estos, ¿no? Quisiera ir acercándome al cierre porque tenemos ya casi 40 minutos con otro gran escritor que es José Saramago, ¿sí? José Saramago nos dice que somos incapaces de ver las cambiantes relaciones que vinculan todas esas cosas que vemos allá afuera. José Saramago considera que no solo vivimos atrapados en la caverna de Platón, sino que la humanidad va a una velocidad cada vez más acelerada hacia un mundo de imágenes de cosas separadas unas por otras. Las relaciones entre esas cosas que se venden y se compran, como si existieran unas independientemente de las otras, ha hecho que vivamos atrapados en un mundo en el que todos nos vamos quedando ciegos, ¿sí? Y por eso escribe un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera. El ensayo sobre la ceguera no es sino una alegoría que busca sacudirnos y sacarnos de la caverna de Platón hacia la luz, pero sí, sí, porque esta luz nos va dejando ciegos. A ver, déjenme ver si logro que se detenga. Entonces, el ensayo sobre la ceguera. Y hoy en día son principalmente las luces de las pantallas de todos tamaños las que nos dejan ciegos. Ceguera que por ello Saramago denomina ceguera blanca, ¿sí? El libro concluye con la siguiente frase: creo que nos hemos quedado ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven, ¿sí? Creo que vamos ahí hasta ahí de tiempo, vamos a cerrar aquí. Y bueno, ahí está ese mito de la caverna llevado a una imagen bastante moderna, en la que hemos estado sometidos ahora, sobre todo durante la pandemia, que nos tuvieron viendo como los presos de la caverna de Platón, viendo todas nuestras pantallas y de las que no salimos. Y exactamente, estamos viendo esto. Pues yo creo que aquí debemos cerrar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Le pido una disculpa porque estaba moviéndose mucho la presentación de diapositivas, pero muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al CIVIC por esta presentación. No sé si tengan alguna duda, comentario que quieran hacer en este momento. Con todo gusto estamos aquí. Profesor, le voy a leer un par de comentarios, uno que está en el chat y otro que pusieron en Facebook. Y si quiere después puede tomar las preguntas del público que tiene usted en el salón. ¿Le parece bien? Perfecto, perfecto, Muy maestra. bien. Sí. Entonces aquí en el chat del Zoom, Cristina, supongo que es la doctora Cristina Saldaña, dice: muchas felicidades por su presentación, muy interesante, y desde luego coincidimos con usted acerca de ver como un todo indispensable para la vida a la naturaleza. Y dice que sí, es la doctora Cristina Saldaña. Gracias. En el Facebook tenemos una pregunta de la doctora Valentina Carrasco.
Dice, refiriéndose a su diapositiva de modos de ver, donde comenta que necesitamos ver las cosas que vamos a cuidar, dice, ¿qué va a pasar con todo lo que ya no nos tocó ver? Sí, eso es, pues es una pregunta muy pertinente, ¿no? Por supuesto, porque hay muchas cosas que se han ido perdiendo y que ya no vemos, y hay cosas que ya no vemos también porque ya no hay los conceptos para referirnos a ellas, ¿sí? Es decir, voy a poner un ejemplo concreto. Dependiendo de la cultura, pero por ejemplo, entre los mareños en San Mateo del Mar, entre los mareños, para las distintos colas de pescado, hay como 18 distintos nombres de colas de pescado, ¿sí? Que nosotros nada más tenemos una, que es cola de pescado. En Francia, que hay tantas nubes, para las nubes hay 18 distintos tipos de nubes, pero a todas las llamamos nubes. Y los esquimales en la nieve tienen distintos nombres para distintas formas de nieve que se han ido perdiendo, ¿sí? ¿Cuánto no se va perdiendo de más con los memes? Sí. ¿Cuánto no se va perdiendo de más con esas formas tan precarias de comunicación, siendo que tenemos toda esa cantidad de medios a nuestro alcance? Lo único que podemos poner es una carita que sonríe, ¿sí? Entonces, eso es algo que se va perdiendo y que lamentamos, ¿no? Y por eso queremos, pues en la universidad, volver a entrar en contacto con la cultura. Creo que esa es la oportunidad. No sé si eso conteste su pregunta, pero muchas gracias por haberla planteado. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran? Gracias, doctor. En el chat y en el Facebook ya no tengo preguntas, así que si usted desea tomar las preguntas de ahí, estamos Perfecto. atentos. A ver, les voy a preguntar a los alumnos que han estado escuchando. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No se investigó, no tienes algún contenido precisamente de la cultura azteca o maya. ¿De la cultura? Azteca o maya, porque de hecho lo poco que he leído habla mucho referente a eso, el acercamiento a la madre naturaleza. Sí, aquí pregunto uno de los alumnos que si hay, que en la cultura tanto azteca como maya hay mucha referencia a la madre naturaleza. Por supuesto, si nos vamos a ver todas las formas de representación de naturaleza en sociedades tradicionales, pues va a estar el respeto a la madre tierra. Yo he trabajado haciendo documentales en comunidades indígenas de México. Una de ellas fue en La Mije, ¿sí? Hice un documental que se llama Generación Futura. Y ahí lo que me explicaron y lo que yo aprendí es que si uno va a la montaña, se va a ofrendar a la montaña, ¿sí? Aquí la gente sale a la montaña y a ver qué me traigo de la montaña, ¿sí? A ver qué encuentro en la montaña y me lo traigo. Una piedra en forma de dinosaurio. Y cualquier gente de cualquier comunidad, pues va a llevar velitas, va a llevar cacao, va a llevar ofrendas para ofrecer a la naturaleza y que van a dejarse. Entonces es una actitud completamente diferente. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que es todo, no hay más preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Pues no tenemos aquí más preguntas, no sé si allá tuvieran más preguntas. No tenemos más preguntas. Le agradecemos mucho su participación
y los queremos invitar a este ciclo de seminarios que continúa cada 15 días, los miércoles a la 1 por esta misma liga de Zoom. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y nos dio muchísimo gusto. Qué bueno que estamos intercambiando con el CIVIC y ojalá y continuemos haciendo este intercambio. Así será. Muchas gracias, doctor Becerril. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes.